Hola, tengo 58 años y vivo en San Antonio, Texas. Durante 30 años fui la esposa perfecta, la que siempre ponía a la familia primero, pero cuando murió mi suegra en Guadalajara y mi esposo me miró a los ojos y me dijo, «Tú no vas al funeral», algo en mí se rompió. Lo que descubrí después, al encontrar una foto escondida de mi suegra con mi propio padre desaparecido hace décadas, me quitó el piso. Por un año viví entre mentiras de dos generaciones, entre el miedo de que mi matrimonio fuera una mentira y la verdad que nadie se atrevió a contarme. Hoy estoy aquí para contarte cómo sobreviví al descubrir que los secretos familiares pueden ser más devastadores que cualquier traición, y cómo aprendí que la verdad, aunque duela, es el único camino hacia el perdón. Si mi historia te toca el corazón, déjame tu comentario, dale like y suscríbete. Tu apoyo significa todo para mí. Me llamo Rosa María Contreras, tengo 58 años y vivo en San Antonio, Texas, desde hace más de 3 décadas. Hoy quiero contarles una historia que me ha atormentado durante meses, una verdad que descubrí de la manera más dolorosa posible. Lo que comenzó como un funeral se convirtió en el desenmascaramiento de secretos familiares que habían estado ocultos por generaciones. Les prometo que al final de esta confesión entenderán por qué a veces las prohibiciones más crueles esconden las verdades más devastadoras. Era una madrugada fría de febrero cuando sonó el teléfono. Mi esposo Miguel contestó con voz somnolienta, pero en segundos su rostro palideció. Su madre había fallecido en Guadalajara durante la noche. Yo me incorporé de inmediato, ya pensando en hacer las maletas, en comprar los boletos de avión, en preparar todo para viajar a México. Habíamos estado casados por 30 años, y aunque mi relación con mi suegra nunca fue cálida, era mi deber acompañar a mi esposo en ese momento de dolor. Pero cuando bajé las escaleras esa mañana, encontré a Miguel parado frente al altar de la Virgen de Guadalupe que siempre decoraba nuestra sala. El olor del café recién hecho llenaba la casa, mezclándose con el aroma de las velas que yo encendía cada mañana en mi rutina de oraciones. Me acerqué para abrazarlo, para ofrecerle consuelo, pero él se apartó. Sus ojos, normalmente cálidos y llenos de amor, me miraban con una frialdad que nunca antes había visto en 3 décadas de matrimonio. «Rosa, tú no vas al funeral», dijo con una voz que no reconocí. Cada palabra cayó como piedras sobre mi pecho. Yo me quedé paralizada, sosteniendo la taza de café que acababa de servirle, sin poder comprender lo que acababa de escuchar. ¿Cómo era posible que me prohibiera acompañarlo en el momento más difícil de su vida? ¿Qué clase de esposo hace algo así? Intenté razonar con él. Le recordé todas las veces que había mediado conflictos entre su familia y la mía, todas las quinceañeras que había organizado, todas las celebraciones de Día de Muertos donde yo había sido el puente entre las dos familias. Le dije que era mi obligación como su esposa estar a su lado, que la comunidad esperaría verme allí, que su familia pensaría mal de mí si no asistía. Pero Miguel simplemente repitió, «Tú te quedas aquí». Luego subió las escaleras, empacó su maleta y se fue al aeropuerto sin siquiera despedirse. Me quedé sola en esa casa que de repente se sentía demasiado grande y demasiado vacía. Las paredes parecían cerrarse sobre mí. Miré las fotografías familiares que cubrían cada superficie, nuestros hijos de pequeños, las reuniones navideñas, las bodas y los bautizos. En todas esas imágenes yo siempre estaba sonriente, siempre siendo la anfitriona perfecta, la mediadora, la que mantenía a todos unidos. Y ahora mi propio esposo me excluía del momento más importante. Durante los primeros días después de su partida, intenté mantenerme ocupada. Limpié la casa de arriba abajo, aunque ya estaba impecable. Preparé tamales como mi madre me había enseñado, envolviendo cada uno con manos temblorosas que no podían concentrarse en la tarea. Horneé pan dulce, hice mole, cociné todos los platillos tradicionales que normalmente preparaba cuando la familia se reunía. Pero nadie vendría a comerlos. Era solo yo y mi confusión. Llamé a Miguel varias veces al día, pero él apenas respondía. Sus mensajes eran cortos y fríos: «Estoy bien, el funeral fue digno, regreso pronto». Ninguna explicación, ningún cariño, ninguna señal del hombre con quien había compartido mi vida entera. Hablé con mis hijas por teléfono, pero ellas tampoco entendían qué estaba pasando. «Mamá, ¿por qué no fuiste?», me preguntaban con voces llenas de confusión y preocupación. Yo no tenía respuestas para darles. Las noches eran las peores. Me acostaba en nuestra cama matrimonial, sintiendo el espacio vacío a mi lado como un abismo. Rezaba el rosario una y otra vez, pidiendo a la Virgen que me diera claridad, que me ayudara a entender.
pero el silencio de Dios era tan profundo como el silencio de mi esposo. Me sentía como si estuviera flotando en un mar oscuro, sin brújula, sin estrellas que me guiaran. Una semana después del funeral, recibí una llamada que cambiaría todo. Era mi prima Leticia, quien vivía en Guadalajara y había asistido al velorio. Su voz sonaba nerviosa, como si estuviera compartiendo algo prohibido. Rosa, me dijo, hubo algo muy extraño en el funeral. Tu esposo casi no se acercó al ataúd. Pasó todo el tiempo hablando con tíos que nadie había visto en años. Había una tensión en el aire que todos podíamos sentir, pero nadie se atrevía a preguntar qué pasaba. Sus palabras plantaron una semilla de sospecha en mi mente. Me di cuenta de que la prohibición de Miguel no había sido sobre protegerme del dolor o de un viaje cansado. Había algo más profundo, algo que él estaba escondiendo deliberadamente. Y en ese momento, mientras el sol de Texas se ponía por mi ventana, decidí que iba a descubrir la verdad, sin importar cuánto doliera. Porque una vida construida sobre secretos no es una vida en absoluto. Miguel regresó de México una semana después del funeral, pero era como si un extraño hubiera entrado a mi casa. Hablábamos solo lo necesario, sobre las cuentas que había que pagar, sobre las llamadas de nuestros hijos, sobre el clima. Pero del funeral, de su madre, de la razón por la que me había prohibido asistir, no decía absolutamente nada. Y yo, criada en una tradición donde las esposas no cuestionan demasiado, me mordía la lengua aunque las preguntas me quemaran por dentro. Las semanas pasaban y yo sentía que me estaba volviendo loca. Me despertaba en las madrugadas con el corazón acelerado, repasando cada interacción que había tenido con mi suegra durante 30 años. Ella nunca había sido cariñosa conmigo, eso era cierto. Siempre había una tensión sutil en sus visitas, una manera de mirarme que no lograba descifrar. En las reuniones familiares, ella evitaba sentarse cerca de mí. Cuando yo ofrecía ayuda, ella la rechazaba con cortesía fría. Pero yo había atribuido eso a diferencias de personalidad, a la típica relación complicada entre suegra y nuera. Un día, mientras Miguel estaba en el trabajo, decidí hacer algo que nunca había hecho en 30 años de matrimonio, revisar sus cosas. Me sentía culpable, como si estuviera traicionando la confianza de nuestro matrimonio, pero la necesidad de entender era más fuerte que mi sentido de lealtad. Comencé por el closet, buscando entre sus camisas perfectamente planchadas, entre los trajes que usaba para el trabajo, entre las cajas de zapatos ordenadas en el estante superior. Fue en el cajón inferior de su cómoda, escondido debajo de una pila de suéteres viejos que nunca usaba, donde encontré el sobre amarillento. Mis manos temblaban cuando lo abrí. Adentro había una fotografía desgastada por el tiempo, de esos colores desvanecidos típicos de los años 80. En la imagen, una mujer joven sonreía radiante abrazada a un hombre en una playa. Tardé varios segundos en reconocerlos porque ambos eran mucho más jóvenes, pero finalmente lo vi con claridad, mi suegra y mi padre. El sobre se me cayó de las manos. Sentí que el piso desaparecía bajo mis pies. Mi padre, quien había abandonado a mi madre y a mí cuando yo tenía apenas 8 años. Mi padre, de quien nunca más supimos nada después de que se fue diciendo que tenía negocios en Jalisco. Mi padre, a quien yo había llorado durante años, preguntándome qué había hecho mal para que me dejara. Ese mismo hombre estaba en una fotografía de playa, abrazando íntimamente a la madre de mi esposo. Me senté en el borde de la cama, sosteniendo la foto con manos temblorosas. El papel viejo tenía un olor peculiar, esa mezcla de humedad y perfume antiguo que tienen los recuerdos guardados por demasiado tiempo. Miré cada detalle de la imagen, la manera en que mi padre rodeaba la cintura de mi suegra, la sonrisa genuina en el rostro de ella, el fondo de la playa que parecía ser Mazatlán. No era una foto casual de conocidos. Era la imagen de dos personas que compartían algo profundo e íntimo. Las piezas comenzaron a encajar en mi mente como un rompecabezas terrible. Mi padre desapareciendo cuando yo era niña, diciendo que tenía negocios en Jalisco. Mi suegra viviendo en Guadalajara toda su vida. Las visitas de negocios que mi padre hacía cuando yo era pequeña, viajes de los que mi madre nunca quiso hablar. La hostilidad inexplicable de mi suegra hacia mí durante todos estos años. Los momentos tensos en las reuniones familiares cuando ciertos temas se mencionaban y la conversación cambiaba abruptamente de dirección. ¿Cuánto tiempo había durado esa relación? ¿Mi madre lo sabía? ¿Miguel lo sabía? Y la pregunta que más me aterrorizaba, ¿qué significaba esto para mi matrimonio? Me levanté de la cama y caminé hacia el espejo.
Me vi a mí misma, una mujer de 58 años que de repente no reconocía su propia historia. Toda mi vida, todo lo que creía saber sobre mi familia, sobre mi pasado, parecía ahora una mentira cuidadosamente construida. Guardé la foto de vuelta en el sobre con manos temblorosas y lo devolví a su lugar exacto debajo de los suéteres. No podía confrontar a Miguel todavía. Necesitaba más información, necesitaba entender la magnitud de lo que había descubierto. Bajé las escaleras como si estuviera en trance, me serví un vaso de agua que no pude beber y me senté en la mesa de la cocina. Los recuerdos comenzaron a bombardearme. Recordé la única vez que mi suegra y mi madre se conocieron, en mi boda. Habían intercambiado apenas unas palabras de cortesía, pero yo había notado algo extraño en la manera en que mi madre evitaba mirarla directamente. En ese momento lo atribuí a nerviosismo, a que mi madre siempre había sido tímida con gente nueva. Pero ahora entendía que había sido otra cosa. ¿Había conocido mi madre a mi suegra antes? ¿Sabía ella del affair de mi padre? Pensé en mi suegra durante el velorio según lo que Leticia me había contado. Miguel evitando el ataúd, hablando con tíos desconocidos, esa tensión palpable en el aire. ¿Qué secretos se habían compartido en ese funeral? ¿Qué verdades habían salido a la luz que Miguel no quería que yo escuchara? La prohibición de asistir ya no parecía solo cruel, sino protectora de algo mucho más oscuro. Cuando Miguel llegó esa noche del trabajo, yo estaba preparando la cena como siempre. Actuaba normal, preguntándole sobre su día, sirviéndole la comida, manteniendo la rutina que habíamos perfeccionado durante 3 décadas. Pero por dentro, yo era un volcán a punto de explotar. Cada gesto suyo lo analizaba con nuevos ojos. Cada palabra la pesaba buscando significados ocultos. Y por primera vez en nuestro matrimonio, yo guardaba un secreto de él, así como él claramente guardaba muchos de mí. Esa noche, acostada en la oscuridad mientras Miguel roncaba suavemente a mi lado, tomé una decisión. No me quedaría pasiva esperando que alguien me revelara la verdad. Yo misma la buscaría, sin importar a dónde me llevara esa búsqueda. Porque había vivido 58 años creyendo conocer mi historia, y ahora descubría que había sido una extraña en mi propia vida. Pasaron 2 meses desde que encontré esa fotografía, 2 meses en los que viví una doble vida. Por fuera, yo era la misma Rosa María de siempre, cocinaba, limpiaba, iba a misa los domingos, llamaba a mis hijas, sonreía en las reuniones con amigas. Por dentro, era una detective obsesionada, repasando cada recuerdo de mi infancia, cada comentario extraño que alguna vez escuché, cada silencio incómodo que ahora cobraba nuevo significado. Una tarde, mientras organizaba viejas cajas en el ático, encontré un álbum de fotos de mi niñez. Pasé horas mirando esas imágenes descoloridas, mi madre joven y hermosa, yo de niña con trenzas, nuestra pequeña casa en el barrio donde crecí. Pero en todas esas fotos, mi padre estaba notablemente ausente. Incluso en las pocas donde aparecía, su presencia parecía distante, como si ya estuviera pensando en estar en otro lugar, con otra persona. Recordé entonces que mi madre tenía una hermana, mi tía Guadalupe, con quien había perdido contacto hace muchos años. Habían tenido una pelea por algo que nunca me explicaron completamente, y desde entonces no se hablaban. Mi tía vivía en Monterrey, había enviudado hacía tiempo y, según lo último que supe, vivía sola en un departamento pequeño. Si alguien conocía los secretos de mi padre, sería ella. Le dije a Miguel que necesitaba visitar a una amiga enferma en Monterrey por unos días. Él apenas levantó la vista del periódico cuando se lo mencioné, asintió distraídamente y siguió leyendo. Esa indiferencia dolía más que cualquier discusión. Empaqué una maleta pequeña, me subí a mi carro viejo pero confiable y conduje las 5 horas hasta Monterrey con el corazón latiendo fuerte en mi pecho. La ciudad me recibió con su característico calor seco y sus montañas imponentes. Encontré el edificio donde vivía mi tía sin mucha dificultad. Era un complejo modesto pero bien mantenido, con bugambilias trepadoras en las paredes y el sonido de una radio tocando música norteña en algún departamento. Subí las escaleras hasta el 3er piso, deteniéndome varias veces porque mis piernas temblaban tanto que apenas podían sostenerme. Toqué la puerta con nudillos temblorosos. Hubo un largo silencio, luego el sonido de pasos arrastrándose. La puerta se abrió lentamente y ahí estaba mi tía Guadalupe, mucho más vieja de como la recordaba, con el cabello completamente blanco y arrugas profundas alrededor de sus ojos. Nos miramos en silencio por un momento que pareció eterno. Luego, sin decir palabra, ella se hizo a un lado y me dejó entrar.
El departamento olía a incienso de copal mezclado con el aroma de café. Las paredes estaban cubiertas de imágenes religiosas, la Virgen de Guadalupe, San Judas Tadeo, el Sagrado Corazón de Jesús. Era como entrar a una pequeña capilla. Mi tía me indicó que me sentara en un sillón gastado pero cómodo y desapareció en la cocina. Regresó minutos después con 2 tazas de café de olla y un plato de galletas caseras. Sabía que algún día vendrías, dijo finalmente, su voz ronca por los años y probablemente por años de cigarrillos. Sabía que tarde o temprano buscarías la verdad sobre tu padre. Se sentó frente a mí, sosteniendo su taza con manos que temblaban ligeramente. El vapor del café se elevaba entre nosotras como un velo transparente que separaba el pasado del presente. Le conté sobre la fotografía que había encontrado, sobre la prohibición de Miguel de asistir al funeral, sobre la extraña tensión que siempre había existido con mi suegra. Mi tía escuchaba en silencio, asintiendo ocasionalmente, como si cada palabra que yo decía confirmara algo que ella había sabido durante mucho tiempo. Cuando terminé, ella suspiró profundamente y comenzó a hablar. Tu padre era un hombre complicado, Rosa, comenzó. Guapo, carismático, pero también egoísta y cobarde. Cuando conoció a tu madre, ella era tan joven, tan inocente. Se enamoró perdidamente de él. Pero lo que tu madre nunca supo, o quizás no quiso ver, era que tu padre ya tenía otra vida en Jalisco. Sus palabras caían sobre mí como gotas de ácido, quemando todo lo que creía saber. Mi tía continuó contándome la historia. Mi padre había conocido a mi suegra años antes de conocer a mi madre. Habían tenido un romance apasionado, pero las familias de ambos se opusieron. Ella era de una familia conservadora de Guadalajara, él era un hombre sin recursos que soñaba con hacer fortuna en Texas. Cuando la relación se volvió imposible, él se fue al norte, prometiéndole regresar. En Texas conoció a mi madre, se casó con ella, yo nací. Pero él nunca pudo soltar completamente su pasado en Jalisco. Hacía viajes constantemente, me explicó mi tía, sus ojos llenos de tristeza y quizás culpa. Decía que eran negocios, pero tu madre sabía la verdad. Ella sabía que él visitaba a otra mujer. Yo le rogué que lo dejara, que te protegiera a ti, pero ella estaba tan enamorada, tan ciega. Hasta que un día tu padre simplemente no regresó de uno de esos viajes. Se quedó en Jalisco para siempre. Las lágrimas corrían por mis mejillas sin control. Toda mi vida había culpado a mi madre por no ser suficiente para retener a mi padre, por no hacer algo que lo hiciera quedarse. Nunca imaginé que ella había sabido todo el tiempo, que había soportado esa humillación en silencio por amor y por protegerme a mí. ¿Por qué mi madre nunca me dijo la verdad?, pregunté con voz quebrada. Por vergüenza, por orgullo, por amor a ti, respondió mi tía. No quería que cargaras con el peso de saber que tu padre había elegido a otra familia sobre nosotras. Tu madre siempre fue orgullosa. Después de que él se fue, ella reconstruyó su vida lo mejor que pudo. Y cuando tú te casaste con Miguel, ella casi se desmaya cuando supo de dónde era su familia. Yo estuve con ella ese día. Lloró durante horas preguntándose si debía decirte algo o dejarte ser feliz en tu ignorancia. ¿Miguel sabe todo esto?, pregunté, aunque parte de mí ya conocía la respuesta. Mi tía asintió. Su madre se lo contó hace algunos años, cuando ella supo que estaba enferma. Le hizo prometer que nunca te lo diría, que protegería el secreto para que tu matrimonio no se destruyera. Miguel cumplió esa promesa incluso después de que ella muriera. Salí del departamento de mi tía horas después, mi cabeza dando vueltas con toda la información. El sol de Monterrey se estaba poniendo, tiñendo las montañas de tonos naranjas y púrpuras. Me senté en mi carro durante mucho tiempo, incapaz de arrancar el motor, incapaz de moverme. Toda mi vida había sido una mentira cuidadosamente orquestada por generaciones. Y lo peor de todo era que Miguel lo había sabido durante años y había elegido el silencio. El viaje de regreso a San Antonio fue el más largo de mi vida. Cada kilómetro que avanzaba me acercaba a una confrontación que sabía inevitable pero que temía con todo mi ser. ¿Cómo miras a los ojos al hombre con quien compartiste 30 años y le dices que sabes que te ha estado mintiendo? ¿Cómo reconstruyes una vida cuando descubres que los cimientos estaban podridos desde el principio? Llegué a casa cerca de la medianoche. Las luces estaban apagadas excepto la del porche, que Miguel siempre dejaba encendida para mí cuando llegaba tarde. Ese pequeño gesto de consideración, que normalmente me hubiera llenado de cariño, ahora me parecía hipócrita.
Entré silenciosamente, dejé mi maleta en la entrada y encontré a Miguel dormido en el sofá de la sala con el televisor encendido. Lo observé durante un largo momento. Su rostro relajado en el sueño, las canas en sus sienes, las arrugas que el tiempo había dibujado alrededor de sus ojos. Este era el hombre que me había cortejado con serenatas bajo mi ventana, que había llorado de alegría cuando nacieron nuestras hijas, que había sostenido mi mano durante cada crisis y celebración. Pero también era el hombre que había guardado secretos devastadores durante años, que había elegido proteger la memoria de su madre sobre la paz mental de su esposa. Miguel, dije suavemente, tocando su hombro. Él se despertó sobresaltado, desorientado por un momento antes de reconocerme. Rosa, llegaste. ¿Cómo está tu amiga?, preguntó mientras se incorporaba. Yo no respondí. En cambio, subí las escaleras hasta nuestro cuarto, saqué el sobre amarillento del cajón donde lo había encontrado originalmente y bajé de nuevo. Lo dejé caer sobre la mesa de centro frente a él. El cambio en su expresión fue instantáneo. El color desapareció de su rostro. Sus manos temblaron cuando alcanzó el sobre, aunque no lo abrió. Sabía exactamente qué contenía. ¿Cuánto tiempo has sabido?, me preguntó con voz apenas audible. 2 meses, respondí. 2 meses desde que encontré esa foto. Pero acabo de regresar de Monterrey donde mi tía me contó toda la historia. Así que ahora sé todo, Miguel. Todo lo que me ocultaste durante años. Él enterró su rostro entre sus manos. Durante varios minutos no dijo nada, solo se quedó ahí sentado con los hombros caídos, respirando pesadamente. Cuando finalmente habló, su voz estaba cargada de dolor. Lo siento, Rosa. Dios sabe cuánto lo siento. Nunca quise lastimarte. Pero cuando mi madre me contó la verdad hace 5 años, cuando me mostró las cartas y las fotos que había guardado todos esos años, yo no supe qué hacer. Entonces, ¿es cierto?, pregunté, aunque ya conocía la respuesta. ¿Mi padre y tu madre tuvieron un affair durante años? ¿Mientras él estaba casado con mi madre? ¿Mientras yo era una niña esperando que regresara a casa? Miguel asintió miserablemente. Sí. Se conocieron cuando eran jóvenes, se enamoraron, pero no pudieron estar juntos. Él se fue a Texas, se casó con tu madre, pero nunca dejó de amarla. Durante años mantuvieron contacto, se veían cuando él viajaba a Jalisco. Mi madre siempre guardó la esperanza de que él la eligiera eventualmente. Pero nunca lo hizo, continué por él. En cambio, simplemente desapareció de mi vida cuando decidió quedarse en Jalisco permanentemente. Dejó a mi madre destrozada, me dejó a mí sin padre, y todo por perseguir un amor que probablemente ya estaba muerto hace tiempo. La amargura en mi voz era palpable. Miguel se levantó del sofá e intentó acercarse a mí, pero yo di un paso atrás. No estaba lista para su consuelo todavía. Cuando mi madre se estaba muriendo, continuó Miguel con lágrimas corriendo por sus mejillas, me hizo jurarle que nunca te lo diría. Decía que te amaba como a una hija a pesar de todo, que no quería destruir tu matrimonio con sus pecados del pasado. Me hizo prometer que protegería ese secreto con mi vida. Y yo cumplí mi promesa. Incluso cuando sabía que estaba mal, incluso cuando me mataba guardar eso de ti. Por eso me prohibiste ir al funeral, dije, las piezas finales cayendo en su lugar. Tenías miedo de que alguien allí hablara demasiado, de que yo escuchara algo que no debía. Preferiste que nuestra comunidad pensara mal de mí, que nuestras hijas se preguntaran qué había pasado, antes que arriesgarte a que yo descubriera la verdad. Él asintió avergonzado. En el funeral, varios tíos que conocían la historia completa estaban presentes. Tenían tragos en el cuerpo, estaban emocionales. Temí que dijeran algo frente a ti. No podía arriesgarme. Me senté en el sofá opuesto al suyo, dejando todo ese espacio entre nosotros, un abismo que no sabía si podríamos cruzar. ¿Hay algo más que debas saber, Miguel? ¿Algún otro secreto que estés guardando? Porque necesito saber todo ahora. No puedo vivir con más sorpresas. Él negó con la cabeza, pero había algo en su expresión que me hizo dudar. Hay algo más, dijo finalmente después de un largo silencio. Pero tienes que entender que lo hice por nosotros, para protegerte de la peor posibilidad. Mi corazón comenzó a latir más rápido. ¿Qué cosa, Miguel? Él se levantó y caminó hacia su estudio. Regresó minutos después con un sobre diferente, nuevo y blanco.
Lo abrió con manos temblorosas y sacó varios documentos. Cuando mi madre me contó la verdad hace 5 años, explicó, mi primer pensamiento fue terrible. Si tu padre y mi madre habían estado juntos durante tanto tiempo, si tu madre y mi padre habían estado en segundo plano, ¿y si nosotros éramos hermanos? ¿Y si todo nuestro matrimonio, nuestras hijas, todo era un error horrible? El horror de esa posibilidad me golpeó como un puñetazo en el estómago. Así que hice pruebas de DNA en secreto, continuó. Usé muestras de nosotros dos y las envié a un laboratorio. Los resultados llegaron hace 4 años. Me mostró los documentos. Mis ojos recorrieron las páginas llenas de números y términos científicos que apenas comprendía. Pero la conclusión era clara, no compartíamos material genético significativo. No éramos hermanos. El alivio que sentí fue abrumador, pero inmediatamente fue reemplazado por furia renovada. ¿Hiciste esas pruebas a mis espaldas? ¿Has estado viviendo con esta información durante 4 años sin decirme nada? Miguel, ¿quién eres? Porque el hombre con quien me casé nunca hubiera guardado tantos secretos. Él se desplomó de nuevo en el sofá, sollozando abiertamente ahora. Tenía tanto miedo, Rosa. Miedo de que si te contaba sobre las pruebas, empezarías a hacer preguntas. Miedo de que descubrieras todo y me odiaras. Miedo de perder lo único bueno en mi vida. Cada día que pasaba era más difícil decirte la verdad, porque cada día que pasaba era otro día más de mentiras acumuladas. Sus palabras resonaban en la habitación, mezclándose con el tic-tac del reloj de pared que habíamos recibido como regalo de bodas hace 30 años. Me quedé ahí sentada durante mucho tiempo, procesando todo. La traición de mi padre, los secretos de mi madre, las mentiras de mi suegra, el silencio de mi esposo. Generaciones de engaños que habían creado un laberinto de dolor del cual yo apenas estaba empezando a encontrar la salida. Necesito tiempo, dije finalmente, mi voz sonando extrañamente calmada. Necesito tiempo para pensar, para sentir, para decidir qué hacer con todo esto. Esa noche dormí en el cuarto de huéspedes por primera vez en nuestro matrimonio. Los días siguientes fueron extraños y dolorosos. Miguel y yo nos movíamos por la casa como fantasmas, evitándonos cuando era posible, hablando en monosílabos cuando era necesario. Yo dormía en el cuarto de huéspedes, despertándome en las madrugadas sin saber dónde estaba, mi corazón acelerado por pesadillas donde mi padre aparecía en puertas que nunca cruzaba, donde mi suegra me miraba con ojos acusadores, donde mi madre lloraba sin hacer sonido. Una mañana, mientras Miguel estaba en el trabajo, decidí que necesitaba saber absolutamente todo. No más sorpresas, no más secretos esperando a salir de armarios oscuros. Si íbamos a tener alguna posibilidad de salvar nuestro matrimonio, o incluso si íbamos a terminarlo dignamente, necesitaba conocer toda la verdad. Comencé a buscar sistemáticamente en la casa cualquier cosa que Miguel pudiera haber escondido. Revisé cada cajón de su escritorio, cada caja en el ático, cada espacio posible donde pudiera haber guardado documentos importantes. Fue en su estudio, detrás de una hilera de libros sobre contabilidad que nunca había visto que leyera, donde encontré una carpeta discreta. Adentro había estados de cuenta bancarios de una cuenta que yo desconocía. Mi nombre no aparecía en ninguna parte. Era una cuenta solo a nombre de Miguel, abierta hace 5 años, justo cuando su madre le había revelado los secretos familiares. Con manos temblorosas, comencé a revisar los estados de cuenta mes por mes. Había retiros regulares, siempre la misma cantidad, $500 mensuales. Cada retiro tenía una nota, transferencia a G. Hernández, Guadalajara. Mi mente trabajaba rápidamente tratando de entender. ¿Quién era G. Hernández? ¿Por qué Miguel había estado enviando dinero a Guadalajara en secreto durante 5 años? ¿Cuántos más secretos estaba escondiendo mi esposo? Tomé fotografías de cada documento con mi teléfono celular. Cuando Miguel llegó esa tarde del trabajo, yo estaba sentada en la sala con la carpeta abierta sobre la mesa de centro. Él se congeló en la puerta cuando la vio. El color desapareció de su rostro. Rosa, yo puedo explicar, comenzó, pero yo levanté mi mano para detenerlo. No más mentiras, Miguel. No más medias verdades. Quiero saber exactamente quién es G. Hernández y por qué le has estado enviando dinero durante 5 años. Él se dejó caer en el sofá como si sus piernas no pudieran sostenerlo más. Se veía derrotado, agotado, como si cada secreto revelado le quitara años de vida. Es mi hermana,
dijo finalmente con voz apenas audible. Mi media hermana. Gabriela. Me quedé mirándolo, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. ¿Tienes una hermana? ¿En todo este tiempo nunca mencionaste que tenías una hermana? Miguel asintió miserablemente. Nació cuando yo tenía 20 años. Mi madre tuvo un affair con otro hombre durante uno de los periodos en que mi padre la había dejado. Fue antes de que tu padre apareciera de nuevo en su vida. Mi padre eventualmente regresó, pero se negó a reconocer a Gabriela como suya. Mi madre la crió prácticamente sola, con la vergüenza de toda la familia sobre ella. Gabriela creció sabiendo que era diferente, que no tenía el apellido de mi padre, que no era completamente parte de nuestra familia. Las revelaciones seguían llegando como olas, cada una golpeándome más fuerte que la anterior. Cuando mi madre estaba muriendo, continuó Miguel, me pidió que cuidara de Gabriela. Me hizo ver que ella también era víctima de todas estas mentiras y secretos. Gabriela es una buena persona, Rosa. Es maestra de primaria, vive modestamente. Nunca pidió nada, pero mi madre quería asegurarse de que al menos tuviera algo de apoyo después de su muerte. Así que has estado enviándole dinero todos estos meses sin decirme nada, dije, mi voz cargada de incredulidad. ¿Cuánto más hay, Miguel? ¿Cuántos más hermanos secretos tienes escondidos? ¿Cuántas más cuentas bancarias ocultas? ¿Cuántas más mentiras? Él negó con la cabeza vigorosamente. No hay nada más, te lo juro por Dios. Solo Gabriela. Y los envíos son solo para ayudarla con sus gastos básicos. Ella no sabe nada sobre la conexión entre nuestras familias. Solo sabe que soy su hermano mayor tratando de cumplir la última voluntad de nuestra madre. Me levanté y comencé a caminar por la sala, mi mente corriendo en 1000 direcciones diferentes. Quiero conocerla, dije de repente, sorprendiéndome a mí misma con la firmeza en mi voz. Miguel me miró confundido. ¿Qué? Quiero conocer a Gabriela. Quiero ir a Guadalajara y conocer a esta hermana tuya. Porque claramente hay toda una parte de tu vida, de nuestra historia familiar, que no conozco. Y no voy a seguir viviendo en la ignorancia. Miguel parecía aterrorizado por la idea. Rosa, no es necesario. Ella está bien, yo me encargo de todo. Pero yo ya había tomado mi decisión. No, Miguel. Si vamos a tener alguna oportunidad de arreglar esto, necesito ver todo con mis propios ojos. Necesito conocer a las personas que han sido parte de esta historia oculta. Necesito entender completamente en qué tipo de familia me casé. Mi determinación debió ser evidente porque Miguel finalmente asintió derrotado. Está bien, dijo después de un largo silencio. Llamaré a Gabriela y le diré que queremos visitarla. Pero Rosa, por favor prepárate. Ella no sabe nada sobre tu padre y mi madre. No sabe sobre todas estas conexiones. Para ella, yo soy solo su hermano mayor que trata de ayudarla. No podemos llegar y soltar todas estas bombas sobre ella también. Yo asentí, entendiendo que Gabriela era otra víctima más en esta red de mentiras generacionales. Esa noche, mientras yacía en la cama del cuarto de huéspedes mirando el techo, pensé en todas las mujeres que habían sido arrastradas en esta historia, mi madre, engañada y humillada, mi suegra, amando a un hombre que nunca fue completamente suyo, Gabriela, creciendo con la marca de ser hija ilegítima, y yo misma, descubriendo a los 58 años que toda mi vida había sido construida sobre arena movediza. Generaciones de mujeres sufriendo por los secretos y las cobardías de los hombres. Pero también decidí esa noche que el ciclo se detendría conmigo. No permitiría que mis hijas heredaran más mentiras. No viviría el resto de mi vida escondiendo verdades o aceptando medias explicaciones. Si mi matrimonio iba a sobrevivir, sería sobre bases de honestidad absoluta, sin importar cuán dolorosa fuera. Y si no podía sobrevivir bajo esas condiciones, entonces quizás no merecía sobrevivir en absoluto. 2 semanas después, Miguel y yo nos subimos a un avión con destino a Guadalajara. Llevábamos equipaje ligero pero corazones pesados. Ninguno de los dos sabía qué encontraríamos al llegar, pero ambos sabíamos que ese viaje marcaría un punto de inflexión. O comenzaríamos el proceso de curación verdadera, o finalmente aceptaríamos que algunas heridas son demasiado profundas para sanar. El avión aterrizó en Guadalajara bajo un cielo brillante que contrastaba cruelmente con la oscuridad que yo llevaba en el corazón.
Miguel alquiló un carro y manejamos en silencio por las calles de la ciudad. Era mi primera vez visitando el lugar donde mi suegra había vivido toda su vida, donde mi padre había elegido quedarse en lugar de regresar conmigo, donde tantos secretos habían echado raíces profundas en tierra fértil de mentiras. Gabriela vivía en una colonia modesta en las afueras de la ciudad, lejos del centro turístico con sus mariachis y tequila. Su casa era pequeña pero cuidada con amor, pintada de un amarillo suave con macetas de geranios en las ventanas. El olor de las bugambilias llenaba el aire, mezclándose con el aroma de tortillas recién hechas que venía de alguna casa vecina. Era un lugar pacífico, el tipo de sitio donde uno querría criar una familia. Miguel tocó la puerta con nudillos temblorosos. Yo estaba parada detrás de él, mi corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que toda la calle podía escucharlo. La puerta se abrió y ahí estaba Gabriela. Tenía alrededor de 40 años, con el mismo cabello oscuro de Miguel pero los ojos de mi suegra, esos ojos que siempre me habían mirado con una frialdad que ahora entendía mejor. Pero en el rostro de Gabriela no había frialdad, solo nerviosismo y curiosidad. Miguel, dijo con una sonrisa tentativa. ¡Qué sorpresa! Pasaron, por favor. Su voz era suave, educada, con ese acento tapatío distintivo. Nos condujo a una sala pequeña pero acogedora, las paredes cubiertas de fotos de niños, probablemente sus estudiantes. Había imágenes religiosas por todas partes, la Virgen de Guadalupe presidiendo sobre una repisa, crucifijos en las paredes, estampas de santos en marcos sencillos. Era como entrar en un espacio sagrado. Nos sentamos en un sofá que había visto mejores días pero que estaba impecablemente limpio. Gabriela desapareció en la cocina y regresó con café de olla humeante y un plato de galletas caseras. Les presento a mi esposa, Rosa, dijo Miguel finalmente. Gabriela me extendió la mano con una sonrisa genuina. Mucho gusto, Rosa. Miguel me ha hablado mucho de usted y de sus hijas. Es un honor finalmente conocerla. Su amabilidad hacía esto todavía más difícil. Los primeros minutos fueron de conversación ligera, incómoda. Gabriela nos contó sobre su trabajo como maestra de tercer grado, sobre los niños a quienes enseñaba, sobre el pequeño huerto de hierbas que cultivaba en su patio trasero. Hablaba con pasión sobre la educación, sobre cómo quería darles a sus estudiantes las oportunidades que ella misma había tenido que luchar tanto por conseguir. Era imposible no sentir simpatía por ella. Pero eventualmente el ambiente se volvió más serio. Gabriela nos miró a ambos, su expresión volviéndose más cautelosa. Miguel, aprecio mucho tu visita, pero sé que no vinieron solo por cortesía. Algo está pasando. Lo puedo ver en sus caras. Miguel miró en mi dirección buscando guía. Yo asentí. Era tiempo de empezar a desenredar esta maraña. Gabriela, comencé, mi voz temblando ligeramente, hay cosas sobre nuestra familia que necesitamos hablar. Cosas que probablemente deberían haberse hablado hace mucho tiempo. Ella se tensó visiblemente, sus manos apretando la taza de café con más fuerza. ¿De qué se trata? Miguel tomó aire profundamente antes de hablar. Es sobre mamá. Sobre su pasado. Sobre secretos que ella guardó durante toda su vida. Durante la siguiente hora, Miguel le contó todo a Gabriela. Le habló del romance entre su madre y mi padre, de cómo ese affair había durado años, de cómo mi padre había abandonado a mi madre y a mí para estar con ella. Le explicó cómo esos secretos habían envenenado generaciones, cómo yo había descubierto todo solo recientemente, cómo nuestra familia había estado construida sobre cimientos de mentiras. Gabriela escuchaba en silencio absoluto, su rostro pasando por todas las emociones posibles, shock, dolor, confusión, ira. Cuando Miguel terminó, hubo un silencio largo y pesado. Gabriela se levantó y caminó hacia la ventana, mirando hacia la calle sin realmente ver nada. Sus hombros temblaban ligeramente. Toda mi vida, dijo finalmente con voz quebrada, he sentido que no pertenecía completamente. Que había algo roto en mí, algo que hacía que no fuera suficientemente buena para ser parte de la familia. Mamá siempre fue tan cerrada, tan reservada. Nunca me contó realmente sobre mi padre, sobre por qué él no estaba en nuestras vidas. Y ahora entiendo por qué. Se volvió hacia nosotros con lágrimas corriendo por sus mejillas. Mamá cargó tantos secretos, tanto dolor. Y ahora todos ustedes están cargando ese mismo peso. ¿Cuándo termina? ¿Cuándo dejamos de pagar por los pecados de nuestros padres?
Sus palabras resonaron profundamente en mí porque eran exactamente las mismas preguntas que yo me había estado haciendo. Por eso estamos aquí, dije, levantándome y caminando hacia ella. Porque necesitamos romper estos ciclos. Necesitamos sacar todo a la luz, por doloroso que sea, para que nuestros hijos no tengan que vivir con estas sombras. Gabriela me miró con sus ojos llenos de lágrimas y asintió. Tienen razón. Es tiempo de que toda la verdad salga. Gabriela desapareció en su habitación y regresó minutos después con una caja de madera. Mamá me dio esto antes de morir, explicó. Me dijo que adentro había cosas importantes, pero que solo debía abrirla cuando sintiera que era el momento correcto. Creo que ese momento es ahora. Con manos temblorosas, abrió la caja. Adentro había cartas, muchas cartas, atadas con listones descoloridos por el tiempo. Las cartas eran de mi padre a mi suegra, escritas durante décadas. Las leímos juntos, los tres sentados en ese pequeño sofá en Guadalajara, pasándolas de mano en mano. Eran cartas de amor, llenas de promesas que nunca cumplió, de planes que nunca se materializaron. En algunas mencionaba a mi madre y a mí, siempre con culpa pero nunca con suficiente convicción para cambiar. Era devastador leer los pensamientos de un hombre que había destrozado tantas vidas sin nunca tener el valor de elegir completamente. También había un diario íntimo de mi suegra. En páginas amarillentas escritas con tinta azul desvanecida, ella confesaba su amor por mi padre, su culpa por ser la otra mujer, su dolor al saber que él tenía una esposa y una hija. Pero también escribía sobre su propia cobardía, sobre cómo había permitido que la situación continuara durante años porque no podía soportar dejarlo ir. Era como leer el testimonio de un alma atormentada que nunca encontró paz. Ella me pidió algo antes de morir, dijo Gabriela después de que terminamos de leer. Me pidió que si algún día la verdad salía a la luz, me asegurara de que la familia supiera que ella lo sentía. Que pasó décadas tratando de expiar sus pecados a través de la oración y la penitencia. Que su mayor dolor no era haber amado al hombre equivocado, sino haber causado tanto sufrimiento a personas inocentes en el proceso. Las tres llorábamos abiertamente ahora, unidos en nuestro dolor compartido. Pasamos 2 días más en Guadalajara con Gabriela. Ella nos mostró la casa donde había crecido, la escuela donde trabajaba, los lugares que habían sido importantes para su madre. Y nosotros compartimos historias de nuestras propias vidas, creando puentes donde antes solo había abismos de silencio. Regresamos a San Antonio con la caja de cartas y el diario. El peso físico de esos documentos era mínimo, pero el peso emocional era abrumador. Miguel y yo todavía dormíamos en cuartos separados, pero algo había cambiado entre nosotros. El viaje a Guadalajara, el encuentro con Gabriela, la lectura de esas cartas nos había mostrado que éramos todos víctimas de las decisiones de generaciones anteriores. La ira que yo sentía hacia Miguel comenzaba a transformarse en algo más complejo, una mezcla de dolor, comprensión y una esperanza tentativa de curación. Pero sabía que no podíamos guardar estos secretos solo para nosotros. Nuestras hijas tenían derecho a conocer su historia familiar, por más dolorosa que fuera. Carmen, nuestra hija mayor de 32 años, vivía en Houston con su esposo y 2 niños. Sofía, de 29, estaba en Austin trabajando como abogada. Las llamamos y les pedimos que vinieran a casa el siguiente fin de semana para una reunión familiar urgente. El día que llegaron, yo había preparado su comida favorita, enchiladas verdes con pollo, arroz mexicano, frijoles refritos. La cocina olía a hogar, a tradición, a todas las comidas familiares que habíamos compartido durante años. Pero la tensión en el aire era palpable. Carmen y Sofía se miraban entre sí con preocupación. Sabían que algo serio estaba pasando. Habían notado la distancia entre su padre y yo, la manera forzada en que interactuábamos. Después de la cena, nos sentamos todos en la sala. La caja de cartas y el diario estaban en la mesa de centro, silenciosos testigos de lo que estaba por venir. Mamá, papá, ¿qué está pasando?, preguntó Carmen directamente. Llevan semanas actuando extraño. ¿Se van a divorciar? La pregunta colgó en el aire como una sentencia. Miré a Miguel y él asintió, dándome permiso para comenzar. Les conté todo. Desde el funeral al que me prohibieron asistir, hasta el descubrimiento de la fotografía, mi viaje a Monterrey, la confrontación con Miguel, el encuentro con Gabriela en Guadalajara. Hablé durante más de 1 hora, mi voz quebrándose en momentos pero manteniéndome firme en mi determinación de no ocultar nada más.
Miguel agregó detalles cuando era necesario, explicando sus propias motivaciones y temores. Nuestras hijas escuchaban en silencio creciente, sus expresiones pasando del shock al dolor a la incredulidad. Cuando terminé, Sofía fue la primera en reaccionar. Se levantó abruptamente, su rostro enrojecido de ira. ¿Están bromeando? ¿Toda nuestra vida familiar ha sido una mentira? ¿El abuelo que nunca conocimos era un hombre que abandonó a su familia por otra mujer? ¿Y ustedes lo supieron y no nos dijeron nada? Su voz subía de volumen con cada pregunta. Teníamos derecho a saber. Teníamos derecho a conocer nuestra verdadera historia. Carmen era más tranquila pero no menos afectada. Lágrimas corrían silenciosamente por sus mejillas. Mis hijos, dijo con voz temblorosa. Tus nietos, mamá. Ellos me hacen preguntas sobre su historia familiar para proyectos escolares. Les he contado historias sobre el abuelo que nunca conocieron, historias que ahora descubro que son mentiras. ¿Qué se supone que les diga ahora? ¿Que su bisabuelo era un mentiroso? ¿Que su familia está construida sobre engaños? La culpa me atravesó como un cuchillo. Tenía razón. Mis decisiones, las decisiones de mantener secretos incluso cuando los descubrí, habían afectado no solo a mi generación sino a la siguiente. Carmen, Sofía, comencé, mi voz cargada de emoción, tienen todo el derecho de estar furiosas. Pero quiero que entiendan algo. Los secretos, las mentiras, todo eso termina hoy. Aquí, ahora. No voy a permitir que otra generación crezca en la oscuridad. Por eso les estoy contando todo ahora, por más doloroso que sea. Miguel intentó hablar pero Sofía lo interrumpió. ¿Y tú, papá? ¿Cómo pudiste guardar esto de mamá durante años? ¿Cómo pudiste verla todos los días sabiendo lo que sabías y no decir nada? Miguel se veía destruido. No tengo excusas, dijo simplemente. Estaba equivocado. Pensé que estaba protegiendo a tu madre, protegiendo a nuestra familia, pero solo estaba siendo un cobarde. Como mi abuelo, como el padre de tu madre. Los hombres en esta familia han sido cobardes durante generaciones, escondiendo verdades para no enfrentar las consecuencias. Sus palabras, su admisión de culpa y responsabilidad, parecieron desarmar algo de la ira de nuestras hijas. Carmen se levantó y caminó hacia la caja en la mesa de centro. ¿Puedo leer las cartas?, preguntó. Yo asentí. Son parte de tu historia tanto como de la mía. Carmen y Sofía pasaron la siguiente hora leyendo las cartas de mi padre, el diario de mi suegra, procesando toda esta información que reescribía su entendimiento de quiénes eran y de dónde venían. Cuando terminaron, Sofía habló de nuevo, pero su tono había cambiado. Esto es horrible, mamá, papá. Horrible y complicado y doloroso. Pero también entiendo algo ahora. La abuela, el abuelo, todos ellos fueron humanos. Cometieron errores terribles, lastimaron a personas inocentes, pero también fueron personas atrapadas en situaciones que probablemente no sabían cómo manejar. Se volvió hacia mí. ¿Cómo estás tú con todo esto, mamá? ¿Cómo estás procesando que toda tu vida fue afectada por decisiones que tu padre tomó antes de que nacieras? La pregunta me tomó por sorpresa. Había estado tan enfocada en contarles la historia, en asegurarme de que entendieran todo, que no había reflexionado profundamente sobre cómo yo misma me sentía. Estoy procesando, admití finalmente. Algunos días estoy furiosa. Otros días solo estoy triste. Hay momentos en que miro a tu padre y no sé si puedo perdonarlo por guardarme estos secretos. Y otros momentos en que entiendo que él también es una víctima de todo esto. Miré a Miguel. Estamos en terapia de pareja. Estamos tratando de reconstruir nuestra confianza desde cero. Carmen se acercó y me abrazó fuertemente. Mamá, te admiro tanto. Has sido la roca de esta familia durante toda mi vida. Y ahora tu mundo se ha volcado completamente, pero aquí estás, enfrentándolo todo con honestidad y valentía. No sé si yo podría hacer lo mismo. Sus palabras me hicieron llorar de nuevo. Sofía se unió al abrazo y luego, después de un momento de duda, Miguel también. Los cuatro nos quedamos ahí en la sala, abrazados, llorando juntos por todo lo que habíamos perdido pero también reconociendo lo que todavía teníamos, un amor familiar que, aunque maltratado, no estaba completamente roto. El resto del fin de semana fue catártico. Hablamos durante horas,
sacando cada pregunta, cada temor, cada resentimiento a la luz. Fue agotador y doloroso, pero también fue liberador. Por primera vez en meses, sentí que estábamos funcionando como una familia real, sin máscaras, sin secretos. Cuando Carmen y Sofía se fueron el domingo por la tarde, había lágrimas pero también abrazos genuinos, promesas de mantenernos en contacto constante y de seguir trabajando en nuestra sanación familiar. Esa noche, después de que nuestras hijas se fueron, Miguel vino a la puerta del cuarto de huéspedes donde yo había estado durmiendo. Rosa, dijo suavemente, sé que todavía hay mucho trabajo por hacer. Sé que no puedo simplemente pedir perdón y esperar que todo vuelva a ser como antes. Pero quiero que sepas que voy a pasar el resto de mi vida tratando de reconstruir tu confianza en mí. Ya no más secretos. Ya no más mentiras. Te lo prometo. Yo lo miré durante un largo momento, buscando en sus ojos alguna señal de sinceridad o engaño. Encontré solo arrepentimiento genuino y amor. Todavía no estaba lista para que todo volviera a la normalidad, pero sentí que era un comienzo. Un mes después de nuestra reunión familiar, recibí una llamada inesperada de mi prima Leticia en Guadalajara. Había habido un reencuentro familiar programado desde hace mucho tiempo, uno de esos eventos grandes donde primos, tíos y parientes distantes se reúnen. Originalmente yo no había planeado asistir, pero Leticia insistió. Rosa, creo que necesitas venir. Hay personas aquí que conocían a tu padre, que conocían toda la historia. Si realmente quieres cerrar este capítulo de tu vida, este es el momento de enfrentar todo públicamente. La idea me aterrorizaba. ¿Enfrentar a toda la familia extendida? ¿Hablar públicamente sobre los secretos que habían sido guardados durante décadas? Pero después de hablarlo con mi terapeuta y con Miguel, decidí que Leticia tenía razón. Los secretos mueren en la oscuridad pero se hacen pequeños bajo la luz. Si iba a sanar completamente, necesitaba dejar de esconderme, dejar de sentir vergüenza por cosas que no eran mi culpa. El reencuentro se llevó a cabo en un salón de eventos en las afueras de Guadalajara. Cuando Miguel y yo llegamos, el lugar ya estaba lleno de gente, tíos ancianos que no había visto en décadas, primos que apenas reconocía, niños corriendo entre las mesas. El aire estaba lleno de olor a carne asada y el sonido de música mariachi. Era el tipo de reunión familiar mexicana que siempre me había encantado, llena de vida y risas. Pero hoy yo estaba aquí con un propósito diferente. Gabriela también había venido, a mi invitación. Cuando la vi entrar, nos abrazamos como viejas amigas a pesar de haber conocernos hace apenas unos meses. ¿Estás segura de que quieres hacer esto?, me preguntó en voz baja. Puedes simplemente disfrutar la reunión. No tienes que decir nada. Pero yo negué con la cabeza. Necesito hacerlo. Por mí, por mis hijas, por todas nosotras que hemos cargado con estos secretos. La comida transcurrió normalmente. Compartimos platillos, nos pusimos al día con las vidas de cada uno, tomamos fotos grupales. Pero yo apenas probé la comida. Mi estómago estaba hecho un nudo. Finalmente, cuando llegó el momento en que tradicionalmente alguien daba un brindis o un discurso, me levanté. El micrófono temblaba en mi mano. El salón gradualmente se fue quedando en silencio, todas las miradas volteándose hacia mí. Buenas tardes a todos, comencé, mi voz sonando más fuerte de lo que me sentía. Muchos de ustedes me conocen como Rosa María, la esposa de Miguel. Algunos me han conocido durante 30 años, otros apenas me están conociendo hoy. Quiero agradecerles por incluirme siempre en estas reuniones familiares, por hacerme sentir parte de esta familia a pesar de venir de fuera. Hice una pausa, respirando profundamente antes de continuar. Pero hoy quiero hablarles de algo difícil. Algo que ha estado escondido en nuestra familia durante demasiado tiempo. Hace algunos meses descubrí que mi padre, un hombre que abandonó a mi madre y a mí cuando yo era niña, tuvo una relación durante años con la madre de Miguel. Esta revelación ha sido devastadora para mí, pero también ha sido liberadora en cierta manera. Podía sentir la tensión en el salón, ver los ojos que se abrían con sorpresa, escuchar los murmullos que comenzaban a extenderse. No estoy compartiendo esto para avergonzar a nadie o para culpar a los muertos. Estoy compartiéndolo porque creo que los secretos familiares son veneno. Envenenan relaciones, envenenan generaciones enteras. Y yo me niego a permitir que ese veneno siga extendiéndose. Mi padre y la madre de Miguel tomaron decisiones que lastimaron a muchas personas. Mi madre sufrió. Yo crecí sin padre.
Miguel cargó con secretos que nunca debió cargar. Y hay muchos otros en esta sala que probablemente sabían partes de esta historia pero eligieron el silencio. Miré alrededor del salón, haciendo contacto visual con diferentes personas. Algunos se veían incómodos, otros asentían en comprensión, algunos lloraban abiertamente. No los estoy juzgando. Entiendo que en esa época, en nuestra cultura, hablar de estas cosas era impensable. Pero estamos en una nueva era. Nuestros hijos merecen crecer en familias donde la verdad es valorada más que la apariencia de perfección. Gabriela se levantó entonces y vino a pararse a mi lado. Rosa tiene razón, dijo, su voz clara y firme. Yo soy Gabriela, la hija que mi madre tuvo fuera del matrimonio. Crecí sintiendo que era menos que los demás, que había algo malo en mí. Pero no había nada malo. Era solo una niña, así como Rosa era solo una niña cuando su padre la abandonó. Los únicos culpables fueron los adultos que tomaron decisiones egoístas y luego construyeron muros de silencio para esconder sus errores. El salón estaba completamente silencioso ahora. Entonces, desde el fondo, un hombre mayor se levantó. Lo reconocí vagamente como uno de los tíos de Miguel. Yo conocí a tu padre, me dijo con voz temblorosa. Era mi amigo. Y sí, sabía sobre su relación con la madre de Miguel. Me avergüenza admitir que lo ayudé a mantener ese secreto durante años. Pensé que estaba siendo leal a mi amigo, pero ahora veo que estaba siendo cómplice en causar dolor a personas inocentes. Lo siento, Rosa. Tu padre era un buen hombre en muchas formas, pero fue un cobarde en lo que más importaba. Sus palabras abrieron las compuertas. Otros comenzaron a hablar, compartiendo fragmentos de la historia que habían conocido, pidiendo perdón por su silencio, expresando su propio dolor por cómo los secretos habían afectado a la familia. Una tía contó cómo había visto a mi suegra llorar tantas veces por un amor que nunca podría ser completamente suyo. Un primo habló de cómo había visto la tensión entre mi madre y mi suegra en mi boda y no había entendido de dónde venía hasta ahora. Miguel finalmente se levantó y vino a pararse conmigo. Yo también fui parte del problema, admitió públicamente. Mi madre me pidió que guardara su secreto y yo lo hice, incluso cuando significaba mentirle a mi esposa. Incluso cuando veía el dolor que eso causaba. Pero Rosa me ha enseñado que el amor verdadero no puede existir sin honestidad completa. Y aunque hemos pasado por tiempos muy difíciles, estoy comprometido a reconstruir nuestra relación sobre una base de verdad absoluta. El resto de la tarde fue transformador. Pequeños grupos se formaban por todo el salón, personas compartiendo historias, pidiendo perdón, ofreciendo consuelo. Ya no era solo una reunión familiar superficial llena de cortesías vacías. Era un momento de curación colectiva, de reconocimiento de que todos habíamos sido afectados de una manera u otra por estos secretos generacionales. Antes de irnos, una mujer anciana se me acercó. Era la hermana mayor de mi suegra, alguien a quien apenas conocía. Rosa, dijo tomando mis manos entre las suyas arrugadas, lo que hiciste hoy fue muy valiente. Mi hermana vivió toda su vida atrapada en secretos y mentiras, y eso la hizo infeliz hasta el final. Tú estás liberando no solo a ti misma, sino a todos nosotros. Gracias. Sus palabras me hicieron llorar de nuevo, pero esta vez eran lágrimas de alivio. Los meses siguientes fueron un periodo de lenta reconstrucción. Miguel y yo continuamos con nuestra terapia de pareja, trabajando no solo en perdonar el pasado sino en crear nuevas formas de comunicarnos. Aprendí que el perdón no es un evento único sino un proceso continuo, algo que tienes que elegir hacer repetidamente cada día. Algunos días era más fácil que otros. Había momentos en que la traición todavía me golpeaba con fuerza, cuando miraba a Miguel y sentía la herida fresca de nuevo. Pero también había días en que podía ver más allá del dolor hacia el hombre que había cometido errores terribles pero que genuinamente quería enmendarlos. Una tarde, mientras preparaba tamales para la cena, escuché el timbre. Cuando abrí la puerta, me sorprendí al ver a mi madre parada ahí. Tenía 82 años ahora, frágil pero todavía con esa dignidad que siempre la había caracterizado. Vivía en un asilo de ancianos no muy lejos, pero rara vez la visitaba porque nuestras conversaciones siempre eran tensas, llenas de cosas no dichas. Pero hoy había venido sin avisar. Mija, dijo simplemente, necesitamos hablar. La hice pasar y le serví café. Nos sentamos en la mesa de la cocina, el mismo lugar donde yo había pasado tantas horas procesando todas las revelaciones de los últimos meses. Mi madre miraba su taza durante un largo tiempo antes de hablar.
Tu prima Leticia me contó sobre lo que hiciste en la reunión familiar. Sobre cómo hablaste públicamente sobre tu padre y sobre ella. No podía ni siquiera decir el nombre de mi suegra. Mamá, comencé, pero ella levantó su mano para detenerme. Déjame terminar, por favor. Durante toda tu vida he guardado silencio sobre tu padre. Permití que crecieras pensando que él simplemente nos había abandonado sin razón, que había algo deficiente en nosotras que lo hizo irse. Pero la verdad es que yo sabía sobre su otra vida en Jalisco. Lo supe casi desde el principio, pero elegí quedarme ciega, elegí mantener la ilusión de un matrimonio porque tenía miedo de estar sola, miedo de lo que la gente diría. Las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas arrugadas. Te fallé, Rosa. Te fallé como madre al no ser honesta contigo, al permitir que crecieras con esas heridas sin sanar. Cuando te casaste con Miguel y descubrí de dónde era su familia, casi morí del shock. Pero incluso entonces elegí el silencio. Pensé que si no decía nada, tú podrías ser feliz en tu ignorancia. Pero ahora veo que estaba equivocada. Los secretos nunca protegen, solo infectan. Me levanté de mi silla y abracé a mi madre, ambas llorando ahora. Mamá, tú hiciste lo mejor que pudiste con lo que sabías en ese momento. No te culpo. Fuiste víctima tanto como yo. Ella negó con la cabeza. No, mija. Yo era adulta. Tuve opciones. Pude haber dejado a tu padre, pude haberte dicho la verdad cuando eras mayor. Pero fui cobarde. Y esa cobardía se convirtió en un legado que te pasé a ti. Nos sentamos de nuevo, sosteniendo nuestras manos sobre la mesa. Mamá, quiero que conozcas a alguien, dije. Llamé a Miguel, quien estaba en la sala, y le pedí que viniera con su teléfono. Hicimos una videollamada a Gabriela en Guadalajara. Cuando su rostro apareció en la pantalla, mi madre se puso visiblemente tensa. Mamá, dije suavemente, esta es Gabriela. La media hermana de Miguel. También es una víctima en todo esto, otra mujer que sufrió por las decisiones de nuestros padres. Gabriela, con su bondad característica, sonrió calurosamente a través de la pantalla. Señora, es un honor conocerla finalmente. Rosa me ha hablado mucho de usted, de su fortaleza y resiliencia. Admiro cómo sacó adelante a su hija sola, cómo construyó una vida después de tanta traición. Mi madre, sorprendida por la amabilidad de Gabriela, comenzó a llorar de nuevo. Yo, lo siento tanto. Siento lo que mi esposo y esa mujer hicieron. Siento que todos ustedes hayan sufrido. Los pecados de los padres no son los pecados de los hijos, respondió Gabriela sabiamente. Ni los de las esposas, ni los de las hermanas. Todas éramos piezas en un juego que otros jugaban. Pero ahora podemos elegir un camino diferente. La conversación continuó durante más de una hora. Mi madre compartió memorias de mi padre que nunca me había contado, momentos buenos antes de que todo se complicara. Gabriela compartió las pocas cosas que su madre le había dicho sobre aquel tiempo. Fue doloroso, pero también fue sanador, ver a estas mujeres que habían sido enfrentadas por circunstancias creadas por hombres cobardes, ahora hablando con respeto y compasión mutua. Después de que terminó la llamada, mi madre se quedó un rato más. Rosa, dijo mientras se preparaba para irse, eres más fuerte que yo. Siempre lo has sido. Lo que estás haciendo, rompiendo estos ciclos de silencio, enfrentando estas verdades difíciles, estoy muy orgullosa de ti. Nos abrazamos de nuevo en la puerta, pero este abrazo fue diferente. Fue un abrazo sin secretos entre nosotras, sin muros, sin áreas prohibidas. Fue el primer abrazo completamente honesto que habíamos compartido tal vez en toda mi vida. Esa noche, cuando Miguel y yo nos preparábamos para dormir, yo en mi cuarto de huéspedes y él en nuestra antigua habitación matrimonial, él tocó a mi puerta. Rosa, ¿puedo entrar? Asentí. Él se sentó en el borde de la cama, nervioso. He estado pensando mucho sobre todo lo que ha pasado. Sobre cómo lo manejé, sobre las decisiones que tomé. Y quiero decirte algo. Durante años creí que los secretos eran una forma de amor, continuó. Creí que estaba protegiéndote al no contarte sobre mi madre y tu padre. Pero ahora entiendo que los secretos son lo opuesto al amor. El amor verdadero es vulnerable, es honesto incluso cuando duele. Y quiero pasar el resto de mi vida amándote de esa manera, si me das la oportunidad. Se sacó algo del bolsillo. Era su anillo de matrimonio.
sé que todavía no estás lista para que las cosas vuelvan a ser como antes. Pero quiero que sepas que yo sigo comprometido con nuestros votos. No los votos que hicimos hace 30 años basados en medias verdades, sino nuevos votos basados en honestidad completa. Miré el anillo brillando bajo la luz de la lámpara. Luego miré a Miguel, este hombre que había sido mi compañero durante tantos años, que había cometido errores terribles pero que estaba genuinamente tratando de enmendarlos. Miguel, dije lentamente, yo también sigo comprometida. Pero necesitas entender que la confianza se reconstruye lentamente, día a día, decisión a decisión. No podemos simplemente volver a como era antes. Tenemos que crear algo nuevo, algo mejor. Él asintió fervientemente. Lo entiendo. Y estoy dispuesto a hacer el trabajo, sin importar cuánto tiempo tome. Me levanté y me paré frente a él. Entonces empecemos ahora. Sin más secretos, sin más mentiras. Si vamos a salvar este matrimonio, tiene que ser sobre una base completamente nueva. Extendí mi mano y él la tomó. No nos besamos, no nos abrazamos apasionadamente. Pero ese simple acto de tomar su mano sentía más significativo que cualquier gesto romántico. Era un inicio genuino, no una repetición del pasado sino la creación de un futuro completamente nuevo. Han pasado 2 años desde aquel funeral al que nunca asistí, 2 años desde que descubrí la fotografía que cambió mi vida para siempre. Estoy sentada ahora en el porche de mi casa en San Antonio, observando el atardecer texano que pinta el cielo de naranjas y púrpuras. A mi lado está Miguel, sosteniendo mi mano de la manera en que solía hacerlo antes de que todo se complicara, pero ahora con un significado más profundo. Ya no dormimos en cuartos separados. Hace 6 meses tomé la decisión de volver a nuestra habitación matrimonial, no porque todo estuviera perfectamente resuelto, sino porque había aprendido que la perfección no existe, solo existe el esfuerzo continuo. Nuestra relación es diferente ahora. Más honesta, más vulnerable, en algunos aspectos más fuerte de lo que jamás fue. Todavía vamos a terapia de pareja cada semana, no porque estemos en crisis sino porque hemos aprendido que mantener una relación saludable requiere trabajo constante. Hemos desarrollado nuevas formas de comunicarnos, prometiendo que cualquier secreto, por pequeño que sea, será compartido inmediatamente. Es más difícil de lo que parece, romper patrones de toda una vida, pero lo intentamos cada día. Gabriela ahora es parte permanente de nuestra familia. Vino a visitarnos el mes pasado y mis nietos la adoraron, llamándola tía Gaby. Ella y yo hablamos por teléfono al menos una vez por semana, compartiendo no solo el peso del pasado sino también las alegrías del presente. El mes próximo viajaremos juntas a Guadalajara para visitar la tumba de mi suegra. Esta vez será diferente, no estaré prohibida de ir, no habrá secretos ensombreciendo el viaje. Llevaremos flores, cempasúchil amarillo, y le diremos a mi suegra que aunque no podemos cambiar el pasado, hemos elegido sanar de él. Carmen y Sofía también han hecho su propio trabajo de sanación. Carmen ha estado en terapia procesando cómo estas revelaciones afectan su entendimiento de su propia identidad. Sofía, siempre la más directa, decidió escribir sobre nuestra experiencia familiar, un ensayo personal que publicó en una revista. La respuesta fue abrumadora, docenas de personas compartiendo sus propias historias de secretos familiares, de descubrimientos devastadores, de la difícil tarea de perdonar y seguir adelante. Descubrimos que no estábamos solos en nuestro dolor. Mi madre falleció hace 4 meses. Fue pacífico, rodeada de familia, sin secretos entre nosotros. En sus últimos días, ella me contó historias de mi padre que nunca había compartido antes, no solo las malas sino también las buenas. Me habló de cómo se conocieron, de los momentos felices antes de que todo se complicara, de cómo él hacía reír a ella con sus bromas. Me ayudó a ver a mi padre no solo como el hombre que nos abandonó, sino como un ser humano complejo y defectuoso. No excusaba sus acciones, pero las humanizaba. En su funeral, invité a Gabriela a asistir. Algunas personas de la familia lo encontraron extraño, pero la mayoría lo entendió. Era nuestro cierre, nuestra manera de decir que ya no vivíamos bajo las sombras del pasado. He comenzado un nuevo proyecto que me llena de propósito. Junto con una iglesia local, estoy facilitando un grupo de apoyo para mujeres que han descubierto secretos devastadores en sus familias. Nos reunimos cada 2 semanas en el salón parroquial, compartiendo café y pan dulce, pero más importante, compartiendo nuestras historias. Hay mujeres que descubrieron infidelidades, otras que encontraron hermanos que nunca supieron que existían, algunas que aprendieron que fueron adoptadas,
otras con secretos financieros o adicciones ocultas. Cada historia es única, pero el dolor y la confusión son universales. Les enseño lo que aprendí en mi propio viaje, que los secretos son tóxicos, que la honestidad duele pero sana, que el perdón es posible pero no siempre fácil, que puedes amar a alguien y todavía estar furioso con ellos. Les digo que no están locas por sentir emociones contradictorias, que es normal sentir dolor y alivio simultáneamente, que la curación no es lineal sino llena de altibajos. Y sobre todo, les recuerdo que no están solas. La semana pasada, una mujer nueva llegó al grupo. Era joven, apenas 30 años, y acababa de descubrir que su esposo había estado guardando un secreto significativo de ella durante años. Estaba destrozada, considerando el divorcio, cuestionando si alguna vez podría volver a confiar. Mientras hablaba, vi mi propio reflejo en ella, recordé cómo me sentía yo hace 2 años cuando mi mundo se derrumbó. Le tomé la mano y le dije, el camino adelante no será fácil. Habrá días en que querrás rendirte. Pero también habrá días de claridad y esperanza. Y sin importar qué decidas sobre tu matrimonio, saldrás de esto más fuerte y más auténtica de lo que jamás has sido. Esta mañana, mientras tomaba café en la cocina, encontré una carta que Miguel me había dejado. En ella escribía, Rosa, gracias por no rendirte conmigo. Gracias por darme la oportunidad de ser el hombre que siempre debí ser. Cada día trabajo para ser digno de tu confianza. Te amo, no a pesar de todo lo que pasamos, sino en parte gracias a ello, porque nos forzó a ser reales entre nosotros por primera vez. Siempre tuyo, Miguel. Lloré al leerla, pero fueron lágrimas de gratitud más que de dolor. Ahora, sentada en este porche viendo el sol desaparecer en el horizonte, pienso en todo el viaje que hemos hecho como familia. De la prohibición de asistir a un funeral hasta este momento de paz relativa. No es perfecto, nunca lo será. Todavía hay momentos difíciles, conversaciones dolorosas, recuerdos que duelen. Pero también hay risas, hay abrazos sin barreras, hay honestidad brutal y hermosa. He aprendido que la familia no es solo lo que heredas sino lo que construyes. Que el amor verdadero no es ciego sino que ve todo y elige quedarse de todas formas. Que el perdón no es olvidar sino decidir no dejar que el pasado defina tu futuro. Y sobre todo, he aprendido que los secretos solo tienen poder en la oscuridad. Una vez que los traes a la luz, se hacen manejables, se transforman de monstruos en simplemente partes de tu historia que puedes integrar y superar. Si hay algo que quisiera que otros aprendieran de mi experiencia es esto, no tengan miedo de la verdad. Sí, dolerá. Sí, cambiará todo. Pero vivir en la mentira duele más, cambia más, destruye más lentamente pero más completamente. La verdad te libera para vivir auténticamente, para amar profundamente, para sanar completamente. Miguel aprieta mi mano y yo volteo a mirarlo. Sonreímos, no sonrisas perfectas de una pareja que nunca ha tenido problemas, sino sonrisas ganadas a través de la batalla, sonrisas que llevan las cicatrices de nuestro viaje pero también la esperanza de nuestro futuro. Adentro escucho a mis nietos riendo, jugando con las muñecas que les compré la semana pasada. Son la próxima generación, la que crecerá sin secretos oscuros, sin mentiras corrosivas. Les contaremos nuestra historia cuando sean mayores, no para asustarlos sino para enseñarles la importancia de la honestidad y el poder del perdón. El sol finalmente se oculta completamente, dejando un cielo estrellado sobre nosotros. Es hermoso, este momento de paz después de tanta tormenta. Y aunque no sé qué desafíos traerá el mañana, sé que los enfrentaremos juntos, con honestidad, con amor, con la fortaleza que viene de haber sobrevivido lo peor y haber elegido la curación sobre el resentimiento. Esta es mi vida ahora, imperfecta, complicada, pero auténticamente mía. Y por primera vez en mucho tiempo, eso es más que suficiente.